Feliz día, feliz vida, feliz amanecer. Bienvenidos a tu magazine espiritual. El lenguaje corporal y las microexpresiones nos llevan a un universo infinito. No solamente desde el autoconocimiento, sino desde la lectura hacia otras personas y situaciones, en los lugares de trabajo, en las relaciones de pareja, incluso la lectura que podemos dar en algunos contextos a través de las redes sociales. Mitos y realidades del lenguaje corporal y las microexpresiones. Me acompaña esta mañana Víctor Canelo, experto en la materia. La vibración de hoy es hermosísima, la vibración del número 8, lo que nos conecta en esa conversación hacia el cosmos, el universo, la energía absoluta que ya se está sintiendo de alguna manera un poco más elevada. Ese símbolo del infinito en el número 8 y el color plateado nos ayuda a elevar esos niveles de la frecuencia de la Tierra, del cosmos, de nosotros mismos como un punto de luz en el que se hace un tejido o una esfera de luz increíble. Hoy te recomiendo visualizarte en esa esfera de luz plateada, en protección divina. Visualizar también en esa esfera de luz a tus seres queridos, tu lugar de trabajo, tu casa, tus pertenencias, el espacio en el que estés. Y a medida que esas esferas vayan vibrando, toda esa red va formando la flor de la vida. Pon un punto de luz plateada en tu centro. Y desde allí comienza a amplificarlo, amplificarlo y amplificarlo. Respira hasta que te visualices en esa esfera de luz plateada. Soy uno con el universo. Respira otra vez y comienza. Soy uno con el universo. Y te haces consciente de que cada vez que lo necesites puedes aumentar esa frecuencia y esa vibración que tanto hace falta en estos momentos. Vente conmigo que en la rueda zodiacal te voy a dar las recomendaciones para tu signo. Y si hoy estás celebrando tu nueva vuelta al sol, felicidades, bendiciones, muchísima luz para ti. Cumpleañeros del día, comienza a visualizar todo lo que tú quieras en tu vida, en una esfera de luz plateada que va vibrando poco a poco. Si eres el cumpleañero del día, la carta para ti es la carta del colgado. Hay que subir la conexión física, hay que subir esa vibración mental, hay que subir la vibración emocional. Imagínate un tanque de gasolina que solamente le queda un cuarto de su carga. Hay que ir poco a poco llenándolo hasta estar en el 100%. ¿Por qué? Porque has tenido mucho que cargar desde los ancestros, has tenido muchas responsabilidades espirituales, a lo mejor te has desgastado demasiado en ayuda de los demás y también hay algo allí que ha roto los procesos de dinero. Entonces, ¿qué me gusta de esta carta del colgado? Porque tiene sus pros y sus contras, que los procesos de adrenalina que vas a tener puedes convertirlo en acción. No dejes que pasen a la ansiedad o al desánimo, sino que puedas vibrar en alto, hacer ejercicio, activar proyectos, construir y avanzar. Que esa adrenalina que va a ir llegando poco a poco para subir ese tanque de gasolina no quede en tu cuerpo, evitando así enfermedades. Trabaja mucho el tema a lo mejor de la meditación, yoga, respiración, para que puedas estar en tu centro, eleves todo al 100% y la carta del colgado no se convierta en enfermedad, sino que se convierta en el estímulo creador. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. La carta para ti es la carta de la justicia y en este momento es una justicia sanadora. Vas a recibir justamente la palabra que necesitabas escuchar. Gracias,
perdón, estoy aquí para ti y puras cosas buenas. Entonces a ti en estos momentos te llega esa energía de decir, bueno, estoy recibiendo lo que necesitaba para comenzar a sanar. El perdón estará muy presente y también cosas que tú decías, estoy recibiendo del universo lo que tanto he cosechado. Si lo has realizado en positivo, bueno, entonces esperas esas palabras sanadoras que son un bálsamo en el alma para ti. Cuando tú también en este día necesites pedirle perdón a otras personas, hazlo, reconoce los errores y así la justicia estará presente. Puedes trabajar también con inciensos de cualquier aroma para que el equilibrio llegue a tus espacios. Virgo, la rueda de la fortuna está activa para ti y celebrando un poco esa nueva vuelta al sol, porque el sol está en Virgo, tienes como un poco de conciencia. Recuerda que estamos terminando ya casi el último eclipse de esta temporada Virgo. Entonces el movimiento para ti en este día puede ser basado en lo laboral, en las estructuras, en el dinero, en las bases financieras, que debo seguir sosteniendo y que debo soltar. Hoy es un día para recapacitar, para limpiar un poco las energías de pérdida de dinero y para darte el chance que finalizando el mes de agosto tú puedas vibrar y sentirte estimulado a los comienzos para ganar otra vez dinero. Entonces hay aquí como una pequeña revisión hoy y mañana si eres del signo de Virgo. Te recomiendo que limpies los espacios en los que trabajas o donde guardas el dinero con algún incienso. Para mí los mejores son los cítricos. Capricornio. Capricornio, la carta del diablo te está diciendo cuidado con personas que puedas tener alrededor y que tú sepas que no te están diciendo la verdad. Escucha bien las palabras, porque desde el inicio hasta el final de una conversación a ti todo te va a resonar a mentira. Y la carta del diablo te está diciendo no vas a estar equivocado. Las otras personas están mintiendo, las otras personas están tratando de manipular o de envolver y no precisamente de buena forma. Para ti, Capricornio, es un llamado a retirarte de personas negativas, mentirosas o manipuladoras. Cada vez que puedas, límpiate con algún incienso, el que te agrade, desde la coronilla hasta los pies y desde los pies hasta la coronilla. Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis. Aquí la carta de los enamorados sale bien activa para ti. Cuando estamos buscando la cercanía con personas especiales, la amistad, el amor, la simpatía y las sonrisas se hacen sentir. Tú vas a tener hoy día el momento más espléndido de este 2026. Y que así sea, Géminis, porque necesitabas como una luz. No sé qué has hecho, alguna terapia, alguna liberación, alguna carta, un reconocimiento, pero como ya liberaste karmas familiares, si eres del signo de Géminis, ahora la alegría, la amistad y el amor tienen una forma diferente, porque los vas a sentir y porque lo vas a vivir desde ahora y hasta finalizar el 2026. Aprovecha esta energía tan linda. Limpia frecuentemente y sobre todo agradece con inciensos del aroma que te guste, porque al cambiar también el olfato, cambian el resto de los sentidos. Libra. Nuestros amigos de Libra, en la carta de la Torre, hay un poco de colapso con tu casa. Hay un poco de colapso con las paredes, las grietas, las tuberías. Recuerda que el nerviosismo, la inseguridad y todo lo que nos pasa a diario lo vamos emanando como una energía o como una frecuencia. Justamente hoy hablábamos de esa vibración del número 8, el color plateado y la esfera de luz. Comienza a hacerlo para ti, envolviéndote en esa esfera de luz plateada y en cada pared, en cada cuarto o en cada espacio del lugar donde habitas, porque la carta de la Torre hace que las personas colapsen, pero también la memoria del lugar. Te recomiendo que si a lo mejor los electrodomésticos o alguna zona en específico se está dañando, pases frecuentemente
inciensos y limpies o los dejes allí puestos para que ese humo vaya depurando un poco también la energía que se puede guardar en las paredes. Acuario. Acuario, la carta del mundo te busca a ti. ¿Qué quiere decir eso? Personas que pueden estar acercándote porque quieren tu amistad, porque quieren tu presencia, tu conocimiento, porque quieren hacer cosas contigo y tú vas a decir, ¿qué pasó aquí? Que todo el mundo comenzó a llamarme o a acercarse. Esto me gusta mucho porque aquí también tú vas a tener un poco de claridad, de unidad, y cuando la gente se toma de las manos y hay ese match desde el primer instante, que tú dices, es que desde el primer momento hubo una afinidad increíble. Entonces, si muchas personas conocidas o desconocidas, escucha bien, tengas alguna historia del pasado o no, se acercan y te dan buena vibra desde este momento para hacer cosas personales, espirituales, profesionales, a distancia o presenciales, tómalo, porque aquí ya el mundo comenzó a girar y esa unión o ese match te va a traer cosas, mira, que me gustan mucho. De hecho, hay mucha asistencia angelical en eso. Pide que todas las personas que lleguen para ti sean las correctas. Prende un incienso y visualiza ese aire o ese aroma haciendo también una esfera de luz en ti y en quienes van a estar a tu lado. Me voy un corte, de regreso. Activos nuevamente con la rueda zodiacal. Con buena vibra esta mañana y siempre activamos nuevamente la rueda zodiacal para los signos del elemento agua. Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer, la carta para ti es la carta del mago y a ti te encantará esta energía, porque imagínate preparar un plato y que de repente lleguen los mejores ingredientes, las personas que te van a ayudar, el tiempo perfecto y te quede divino. Así actúa la carta del mago, que te va poniendo las herramientas sobre la mesa hasta que al final esa alquimia, esa magia y esa sincronía sucede contigo. Para ti, Cáncer, hoy hay un orden o hay cosas que llegan claves que tú decías, wow, ayer pensaba en esto, lo decreté y mira lo que sucedió. De alguna forma, el mago te trae un poco de manifestación cósmica o manifestación del universo. Hoy es necesario que tengas claro lo que requieres rápidamente. Visualízalo, siéntelo, ponle buena vibra y si quieres, prende un incienso para que ese humo lleve al cielo esa visualización y esa petición, porque hoy cualquier cosa positiva puede pasar. Esto me encantó. Escorpio. La carta de la emperatriz es una carta que te hace reflejarte un poco con la historia de la maternidad, de mamá en la impronta con la abuela. ¿Cómo les leo esto? Escorpio, busca un poco la historia de la abuela. ¿Qué sucedió cuando mamá estaba en la barriga? Busca un poco la historia de mamá cuando tú estabas en la barriga. ¿Cuál es el punto común o cuál es la repetición o el karma de lo que pueda suceder en tu vida actualmente? Trabájalo desde la abuela materna, porque la carta de la emperatriz es esa mujer en gestación que está a punto de dar a luz un proyecto o algo nuevo. Cuando liberes ese bloqueo, ese proyecto nace en tu vida y ya no vas a sentir que cada 3 o 4 años hay una repetición o un bloqueo. Cuando estés haciendo esas memorias, prende un incienso del aroma que tú quieres, entra en esa conciencia, en ese recordatorio y si no tienes la historia, pregunta todo lo que puedas. Piscis. Piscis, la carta del loco te pone hoy un poco distraído, un poco aventurero, te pone un poco también como perdido, pero esa energía del loco es excelente porque llega
esta información que dices, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo otro, quiero aprender, quiero comenzar de cero. Recuerda que la carta del loco es la carta número 1 entre esos arcanos que te dicen, pero métete por todos esos caminos. Lo que pasa es que puedes estar con esa adrenalina o ese estrés y la mente saturada de tantas ideas, de tanta emoción. Es como el mariposeo que da, pero de felicidad. La carta del loco te dice, todo lo que vivas en este día puede ser un nuevo camino para ti. Si te gusta, decrétalo y luego le bajas a esa emoción para que se haga realidad. No porque sea negativo, sino que estás como ese niño en algarabía. Piscis, disfrútalo porque te lo mereces. Puedes prender un incienso de agradecimiento después que hayas sentido, que haya pasado el día y que de verdad sonrías por esas experiencias. Signos del elemento fuego: Aries, Leo y Sagitario. Aries. Nuestros amigos de Aries en la carta de la templanza hoy buscan serenidad. Y me parece esto súper lindo porque ustedes son tan activos que hoy quieres como ese espacio tranquilo de escuchar música, prender inciensos, ver cosas lindas. La carta de la templanza es una carta cuando la persona dice, no temo lo que pueda suceder porque me siento en paz. Hay algo dentro de ti que se ilumina. Esta mañana, al iniciar el programa, les daba la recomendación de visualizarse en una esfera de luz. Si eres del signo de Aries, cierras los ojos, te visualizas en esa esfera de luz, das las gracias desde esa frecuencia de templanza, de tranquilidad y de gratitud el día de hoy. Muchas personas pensarán que te sucede algo negativo y resulta que tú vas a decir, estoy en paz, estoy en calma, estoy tranquilo y no quiero salir de este movimiento. Es un día también para hacer meditaciones profundas o esas meditaciones guiadas en las cuales vas a conseguir respuestas si eres del signo de Aries. Leo. La carta de la fuerza va mucho con esta energía justamente y que te dice, vas a actuar como un león, no dejes que las emociones se desborden en ti y no vayas a atacar. Lo que pasa es que la carta de la fuerza allí con Leo hace que cualquiera que toque lo que te pertenece definitivamente sale de tu vida y vas a atacar y vas a proteger y vas a reaccionar. No está mal si hay personas que sobrepasan los límites, pero ten cuidado también de que no actúes con fuerza o con violencia. Límpiate un poco con algunos inciensos para que estés algo más tranquilo. Sagitario. Sagitario, la carta de la muerte te dice un ciclo se cerró, ya limpiaste cosas, ya sufriste, ya pasaste por el duelo, ya hay situaciones negativas que salieron de tu vida si eres el signo de Sagitario, entonces borrón y cuenta nueva. Hoy te recomiendo terminar de despedirte, hacer un baño con una ducha consciente o con sal marina y cuando salgas das las gracias por un nuevo estilo de vida porque literalmente hay una marca de muerte y resurrección que comienza entre hoy y mañana para ti si eres el signo de Sagitario. Entonces despídete de muchas cosas que han sucedido en tu vida pero también da el permiso de comenzar. Prende un incienso y visualízate en una esfera de luz. Lo que ya se acabó no vuelve a tu vida pero tienes que agradecer. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y esta mañana me acompaña Víctor Canelo, experto en lenguaje corporal y microexpresiones. Cada uno de nosotros a través del lenguaje corporal da alguna señal. Pero ¿cuáles son los mitos y las realidades? El lenguaje corporal y las microexpresiones. Me acompaña esta mañana Víctor Canelo, experto en lenguaje corporal. Y yo creo que este tema trae muchísima tela que cortar, porque hemos escuchado infinidades de veces. Es que si mira hacia la derecha, es que si mira hacia la izquierda, que si está mintiendo, que si te toma la mano de esta forma u otra. ¿Cómo debe ser el lenguaje corporal en una entrevista de trabajo? ¿Cuándo hay un lenguaje corporal, sexual? Y a través de las redes ha salido muchísima información. Pero si hablamos de mitos y realidades,
En realidad, ¿qué es el lenguaje corporal? Bienvenido, Víctor. Meredith, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir un poco de lo que sé. Y mira, el lenguaje corporal es toda comunicación que yo emito a través de mi corporalidad sin la necesidad de hablar, porque está el lenguaje corporal y está la comunicación no verbal, que muchas veces las personas lo venden como lo mismo y en cierta parte sí es lo mismo, pero la comunicación no verbal es lo macro. Es decir, en este momento yo puedo analizar tu lenguaje corporal, tú tienes que estar presente para ello, Claro. pero con la comunicación no verbal no es necesario que tú estés presente, porque yo puedo llegar al estudio y de pronto tu oficina, tu espacio de trabajo ya a mí me comienza a dar información. Entonces eso es la comunicación no verbal. Obviamente hay muchos mitos, creo que la detección de mentiras es uno de los principales y algo que me gusta dejar siempre en claro es que con el lenguaje corporal nosotros no podemos detectar mentiras. A día de hoy, la evidencia científica en ese aspecto sí es bastante claro. Podemos tener indicios de incongruencias y a veces la incongruencia en ocasiones deriva la mentira, pero no es en el 100% de los casos. Me gusta mucho esto porque, como te decía anteriormente y tú acabas de aclarar, es que si mira hacia un lugar o se muerde los labios, entonces te está mintiendo en un 100%. ¿Qué influye allí y cómo está comprobado, ¿no?, en esos estudios científicos para que tú digas, yo creo que no se siente cómodo o sí está mintiendo o definitivamente es una persona que estaba nerviosa por X situación, pero no un 100% es una mentira, ¿no?, absoluta? ¿En qué se basan esas incongruencias que a veces escuchamos a través de las redes sociales? Mira, me agrada mucho esta pregunta y de hecho aquí voy a citar a Ray Birdwhistell, que es un antropólogo norteamericano, en donde él decía que el lenguaje corporal sirve para determinar la emoción que siente la persona en el momento. Al instante. Al instante, pero no sirve para determinar las causas. Es decir, yo estoy hablando con Meredith y yo le comento a Meredith, ¿sabes qué? Este fin de semana estuve por Barquisimeto. Y resulta que en ese momento, y ya que hablando de microexpresiones, yo veo que tú haces de pronto una comisura retraída. Esto es un gesto, esto es un gesto de desprecio. ¿Ok? Yo sé que Meredith hay algo que le genera de pronto rechazo de Barquisimeto, pero ¿qué es exactamente? No lo puedo saber, pero sí sé que la emoción está allí. Entonces, de pronto, en entrevistas de trabajo, siempre les recomiendo a las personas, a la gente de recursos humanos, ok, en este momento vamos a conversar acerca de los problemas que de pronto ha tenido esta persona laboralmente en otras experiencias. Y justamente cuando está hablando de, en etapas anteriores, bueno, sabes que con mi jefe, y aprieta los labios. Hay una emoción reprimida, pero ¿qué es exactamente lo que está reprimiendo? No lo podemos saber y entonces es allí cuando hay que indagar. Entonces, en el tema de la detección de mentiras, sí hay como que tomar esto con muchas pinzas, pero para mí, para Víctor Canelo y en mi experiencia, si hay algo que está más cerca en la detección de mentiras, son las microexpresiones. Las microexpresiones. Se dice que toda nuestra red neuronal, nuestro sistema nervioso, nuestra musculatura, incluso porque hay algunas pruebas del músculo, no mienten. Cuando hay rigidez, hay oposición. Cuando hay relajación en el músculo, entonces te sientes cómodo. Eso sí es cierto y allí también es parte de las microexpresiones o incluso de los archivos que están en nuestra red neuronal. Totalmente, totalmente. De hecho, y aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que emociones como la alegría, la tristeza, la rabia, el desprecio, el asco, es algo que se expresa en nuestro rostro de forma universal, o sea, en todas las culturas, y es algo que aprendemos de forma innata, o es algo que aprendemos por imitación? Es decir, nosotros vemos que mamá cuando nos hace cariño sonríe. Entonces yo identifico que para sonreír yo tengo que elevar la comisura de los labios. ¿Se aprende por imitación o es algo que tenemos en nuestra memoria evolutiva? Yo creo que parte y parte, sobre todo a través de las culturas. Exacto, y esto es algo que durante muchos años fue un punto de discusión. Y aquí es cuando aparece Charles Darwin en el año 1872 con su libro La expresión de las emociones en los animales y en los seres humanos. Y él estudió primates, estudió gatos, estudió perros y determinó que existen ciertas gestualidades que comparte la especie animal con la especie humana. Esto es algo universal.
Y después aparece Paul Ekman, que para mí es el referente número uno en el tema de las microexpresiones, y él decía que las emociones no son universales, sino que se aprende por cultura. Entonces él hizo unos estudios en donde estaban personas de Japón, de Chile, de Estados Unidos y entre otras partes del mundo, en donde determinó que estas personas hacen exactamente las mismas expresiones faciales. Entonces él dice, bueno, yo creo que esto no es por cultura, yo creo que esto es algo realmente universal. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que cuando él presenta estos hallazgos a Ray Birwistel, que es el antropólogo que cité anteriormente, él decía que las emociones es algo que se aprende por cultura. Es decir, el hecho de que una persona sonría no significa que esté alegre, porque yo puedo sonreír por situaciones de incomodidad. Entonces, ¿cuál ha sido el consenso para resumir todo? Que las emociones sí son universales. ¿Por qué? Porque un niño ciego de nacimiento hace exactamente los mismos movimientos faciales de alegría. ¿Y cómo puede aprender por imitación si lamentablemente no puede ver? Entonces ya hay estudios que a las 5 semanas de nacido un bebé hace sonrisas. Entonces, el lenguaje corporal, las expresiones faciales sí son universales, pero la cultura es lo que regula cómo hay que expresarlas. Entonces, de pronto en Venezuela podemos ser bastante expresivos, pero si nos vamos a culturas asiáticas son un poco más retraídos cuando están de pronto siendo observados por el público. Oye, qué interesante todo esto, y allí mientras tú estás explicando, mi cabeza va dando vueltas, ¿no? ¿Hay alguna diferencia en el género? Es decir, ¿las mujeres manejan las microexpresiones de alguna forma por esto de a lo mejor el instinto de la maternidad, ¿no? Sean madres o no biológicamente? ¿Se hace diferente a los hombres que pueden ser un poco más analíticos, Víctor? En cuanto a la expresión de las emociones, no. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy conversando o estamos en una cena y resulta que la persona que nos invita a la cena se esmeró demasiado preparando ese platillo, pero resulta que está horrible. Es allí cuando nosotros sentimos, saboreamos la comida. ¿Cuál es la emoción que vamos a sentir en ese momento? Asco. Pero la vamos a regular. No vamos a hacer de pronto la expresión latente del asco, que sería arrugar la nariz, pero de pronto sí puede salir una pequeña microexpresión de forma sutil. ¡Qué rico! Exactamente. Entonces, eso no va a variar dependiendo de la cultura. La vamos a manifestar exactamente de la misma manera. Y esto, el género no influye. Ahora, ¿qué es lo que sí se ha comprobado? Y esto ya es desde un punto de vista evolutivo. Que ese instinto femenino de la mujer, que es cuando las mujeres dicen, no, que yo tengo, yo puedo percibir cosas, y esto se debe al rol de ser madre. ¿Por qué? Porque realmente nuestro primer lenguaje es el lenguaje corporal. Definitivamente. Entonces es allí cuando la madre, para poder satisfacer las necesidades de la cría, en este caso del bebé, no puede decirle al niño, a ver, Víctor, cuéntame, ¿ya comiste? ¿Quieres que te alimente? No. La madre tiene que analizar las expresiones faciales del niño, ver cuáles son los movimientos corporales, y mediante ese análisis del comportamiento no verbal del niño, comienza a poder tener un poco mejor capacidad analítica en el caso del hombre. Y de hecho se han hecho estudios en donde a través de escáneres cerebrales las mujeres destinan 16 zonas cerebrales a analizar la comunicación, tanto verbal como no verbal. Los hombres solamente 4. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y allí Buen libro. Tenía que decir Buen yo libro. aquí astrológicamente, ¿no? Y va mucho con esta correlación. Ahora, cuando una persona se siente en ansiedad, no crees, a mí esta entrevista me puso un poco nerviosa. No, bueno, a mí también. Aquí estamos de parte y parte. Estamos de parte y parte. ¿Por qué? Porque yo creo que muchas personas le deben decir a Víctor Canelo, ¿cómo me leíste? ¿Qué hiciste? Tú como experto no estás todo el tiempo leyendo ese lenguaje corporal, ¿no? Las microexpresiones, que hay momentos que puedes utilizarlo perfectamente. Pero hay algo que a ti como experto, como persona, como Víctor en la cotidianidad, le llame demasiado la atención en un lenguaje corporal que te encienda las alarmas y te diga, esto no me gusta, me retiro. Cuando tú dices es algo demasiado agresivo, demasiado notable, que no me hace bajar la guardia. Mira, es muy buena la pregunta, y primero, cognitivamente es imposible analizar siempre la comunicación. Por supuesto. Y sobre todo, por ejemplo, el área de negociación, que es por lo que más me buscan, yo siempre le digo a la persona, no tienes que analizar todo. Porque, de hecho, la parte más importante de la comunicación es la parte verbal.
Okay. Si nosotros vamos a un referente en la comunicación, que es Danny Carnegie, en el libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, él siempre dice que hay que hablar en los intereses de los otros. Palabras más, palabras menos. A las personas en este momento que me están viendo, no les interesa Víctor Canelo. Lo que les interesa es lo que yo puedo aportarles a ellos. Por supuesto. Entonces, una vez nosotros entendiendo esto, yo estoy negociando de pronto contigo, es allí cuando, ok, yo escuché a Meredith, ya yo sé que a ella de pronto le interesa saber detectar las microexpresiones para poder utilizarlo en el entorno laboral. Definitivamente. Una vez que ya yo sé que esas son tus intenciones, yo te hago la propuesta. Y cuando te hago la propuesta, esa es la reacción que yo voy a analizar en ti. Analizar si te gustó o no esa propuesta. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿qué gestualidades de pronto me pueden llamar la atención? Y aquí comenzamos a aclarar mitos. El hecho de tocarse la nariz no significa que alguien esté mintiendo, sino que esto se conoce como micropicores y es señal de malestar. Okay. Hay algo de lo que Víctor ha dicho que no me gusta. O sea, yo estoy aquí, doy un ejemplo, ¿no? Para que la gente lo pueda notar un poco más. Tú estás conversando y yo comienzo. Exacto. Y tú te das cuenta que yo no tengo gripe. Exacto, porque siempre hay que establecer la línea base de comportamiento. Claro. Primero tengo que saber cómo se comunica Meredith cuando no Aquí tiene... sí tengo gripe. No te preocupes, no te preocupes. Nosotros cuando estamos haciendo un análisis del lenguaje corporal tenemos que tomar como referencia la línea base de comportamiento. Okay. Porque si de pronto Meredith sufre de rinitis, esto va a ser algo común en ella. Normal. Esto va a ser común en ella. Entonces hay que ver siempre cómo se comporta la persona cuando no está siendo observada. Si de pronto Meredith nunca se toca la nariz, nunca, porque no sufre de rinitis, no sufre de sinusitis, entonces cuando yo le hago la pregunta y le digo, Meredith, mira, esto de pronto es la propuesta que tengo para ti para que puedas identificar las expresiones faciales. Y cuando tú ves eso, tú de pronto haces, Víctor, bueno, y haces este movimiento. Ya son dos gestualidades que a mí me indican que hay algo que no te ha gustado. Entonces siempre hay que analizar esto en conjunto, la parte verbal y la parte no verbal. Esto me encanta. Nos vamos a un corte comercial y de regreso vamos a hacer un poco de práctica de esos ejemplos que vemos en la cotidianidad, no solamente en nuestros lugares de trabajo, sino también con las parejas. ¿Se pueden leer? Totalmente. Te dejo eso en el aire. ¿Ustedes en algún momento han visto que alguien se toca la nariz? Que está incómodo, que de alguna forma toda la cara se arruga aunque esté sonriendo. Vamos a ver de qué se trata. Seguimos conversando a la vuelta con Víctor Canelo. Lenguaje corporal y microexpresiones, muy bien acompañada esta mañana de Víctor Canelo. Nos explicabas, ¿no?, de la evolución, de la cultura, del lenguaje universal, de la diferencia justamente por esa parte instintiva entre la mujer y el hombre. Y uno de los grandes mitos, no se puede determinar al 100% si es mentira o no una expresión, ¿no? El lenguaje integral, el contexto, la anterioridad de lo que puede estar pasando en el momento, da mucho de cualquier lectura. Y como tú bien dabas ese ejemplo anteriormente, ¿no?, el toque de la nariz, si la persona sufre de rinitis, si hay una alergia, si hay una gripe, o si hay alguien que jamás hace esa expresión y cuando le realizas una propuesta, entonces empieza la incomodidad, ¿no? Y allí es una lectura. ¿Qué pasa? Y yo creo que es uno de los grandes temas y te lo deben preguntar siempre. Ya creo que ya sé por dónde vamos. Chico, pero es que yo no me puedo ir de aquí sin preguntártelo. Las parejas, la comunicación, el lenguaje corporal, cuando se está conociendo a una persona, cuando tú dices, ¿será que le gusto, no le gusto? Hay un lenguaje sexual o no sexual. Hay un lenguaje que te dice, huye por la derecha rápidamente y no aceptes ni un café. Sí, mira, en cuanto al tema de la detección de mentiras, repito, no hay forma de detectar al 100% si alguien miente. O sea, podemos tener indicios, porque ¿qué es la mentira? Y esto lo define la RAE como una manifestación contraria a lo que sé, a lo que siento o a lo que pienso. Si, por ejemplo, yo a ti te traigo una comida y la comida no te gusta y yo te pregunto, mire, ¿qué tal te pareció la comida? Divina. Pero cuando dices divina parece una microexpresión de asco. En teoría eso es mentira. En teoría eso es mentira porque hay una incongruencia. Pero ya yéndonos a casos de pronto más extremos, como lo puede ser
algún robo o algún caso judicial, allí sí hay que tomar esto como con más cautela. Okay. Y te lo comento porque trabajé en el 2022 en el Observatorio Criminalístico de República Dominicana, conversando con personas que habían cometido crímenes. Entonces era como que muy difícil saber exactamente si de pronto esa persona sentía rechazo hacia mí, hacia la pregunta, hacia el contexto. O hacia el hecho. O hacia el hecho. Entonces eso es lo difícil. Ahora, si hablamos del lenguaje corporal en la seducción, sí hay ciertas gestualidades que se han comprobado que están vinculadas a la atracción, bien sea una atracción que me interesa conversar con esta persona en este momento porque el tema me interesa, o me interesa esta persona desde un punto de vista sexual. Y hay gestualidades que sí son prácticamente universales. Por ejemplo, si nosotros hablamos con una persona que nos interesa, siempre hay que observar los pies. Hacia donde apunten los pies es hacia donde está la intención de la persona. Yo me estoy observando, pero aquí es tipo televisión. No te preocupes porque aquí siempre hay que determinar el contexto. Si yo, por ejemplo, estoy conversando con alguien y sus pies apuntan hacia mí, significa que esa persona tiene interés. No significa un interés sexual. Ahora bien... Esto sería esto, ¿verdad? Exactamente. Esto. Porque si nosotros estamos conversando y a mí de pronto no me interesa conversar con esta persona, de pronto mi corporalidad se va a ir hacia otro lado. Es decir, la orientación de mi cuerpo no va a estar orientada hacia ti. Si yo estuviese en otro plano, no en una entrevista donde me tengo que sentar hacia la cámara, pero estoy conversando contigo y de repente me volteo hacia otro lado. Allí ya perdí interés. Exactamente, exactamente. Entonces... siempre hay que observar la orientación corporal, porque si yo estoy orientado a esa persona significa que me interesa. Bien sea, la persona físicamente me agrada físicamente o me interesa lo que está conversando. Le estoy prestando atención. Exactamente. Ahora bien, si nosotros estamos, porque siempre voy a hacer referencia al contexto, si yo estoy en una cita con una chica y yo quiero saber si esa chica de pronto sí tiene intereses sexuales conmigo, hay que observar. Y esto es algo muy primitivo, y esto lo dice Desmond Morris, un etólogo que estudia el comportamiento animal y el comportamiento humano. Cuando nosotros estamos atraídos hacia alguien, nuestro cuerpo se va a preparar para ese fin, aunque lamentablemente ese fin no se concrete. El acercamiento, quizás. El acercamiento, y hay que observar los labios. Cuando nosotros tenemos intención de establecer un beso con esa persona, nosotros vamos a humedecer los labios. A mojar los labios. Exactamente. Como si estuviese saboreando. Exactamente. Eso hay que acompañarlos con otras gestualidades. ¿Cuáles son otras de las gestualidades muy características de las chicas? Que comienzan a jugar con el pelo. El coqueteo. El coqueteo, pero fíjate, no es lo mismo hacer esto, hacer esto, que hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí estoy mostrando la parte más... la interna de la muñeca. La parte interna de la muñeca. El pulso. Porque esto es una parte muy, pero muy delicada. El cuello también es una parte muy delicada. Son zonas erógenas. Son zonas muy erógenas que si yo las expongo a esa persona es porque yo le estoy dando a entender con mi comportamiento no verbal, tú para mí no representas una amenaza o me siento tan cómoda contigo, tan cómodo contigo que no tengo problema en mostrarte estas partes. Sí, vamos a hacer un ejemplo para ponerlo en práctica. Estoy contigo, te estoy prestando información, desdoblo las piernas y hago esto. Aquí hay un acercamiento porque me interesa aprender, ¿verdad? Pero si hago esto... entonces ya allí veo gestualidades. Ya es otra cosa, ¿no? Pero el tema del lenguaje corporal en la seducción es que a veces las personas piensan que va a ser un gesto demasiado evidente. Y es Por ejemplo, el morderse los labios es un gesto que también está vinculado a alta atracción sexual. Entonces muchas veces cuando yo se los digo a las personas se imaginan que va a ser una mordida de labio de película. O una sacada de lengua que tampoco, ¿no? Es micro. Es algo muy sutil. Y es por eso que hay una ley que yo denomino ley estímulo-reacción. Uno, no tienes que analizar todo porque no todo tiene un significado. Pero si yo quiero saber si esa persona le interesa mi propuesta, le intereso como persona, le interesa lo que estamos hablando, yo le voy a hacer literalmente una pregunta. Entonces, si yo estoy desde un punto de vista laboral y yo quiero saber si esa persona se siente cómoda con el trabajo, se lo pregunto directamente. Meredith, ¿cómo te sientes trabajando acá en Venevisión? Esa reacción es la que yo voy a analizar. Si yo veo de pronto un toque de la nariz, no, bueno, me siento bien. O de pronto la corporalidad se distancia de mí. Ya esos son gestualidades que a mí me dicen, ok, hay algo aquí que debo indagar. Desde un punto de vista de seducción, yo estoy conversando con una chica y yo le digo, mira,
hoy estás preciosa. Entonces allí Ay, es cuando... Exactamente. Ay, gracias. Pero hay que ver, repito, si se toca, si muestra la parte interior. Es decir, la parte donde nos ponemos el perfume. Exactamente. Aquí. No es lo mismo esto, ¿ok? Que hacer esto. Esto de pronto puede ser un comportamiento apaciguador. ¿Qué es un comportamiento apaciguador? Bien sea porque te estás acomodando algo en el momento o estás nerviosa, estás incómoda, y también nosotros solemos, en el caso de las chicas, suelen tocarse el pelo por incomodidad. Entonces siempre hay que analizarlo en contextos. Y ya esto es como algo más instintivo, que esto no lo podemos controlar. Yo de pronto te puedo decir, ok, la orientación del cuerpo, y tú de forma consciente, tú puedes decir, ok, a mí Víctor no me interesa, pero le voy a hacer creer que me interesa y voy a orientar la corporalidad. Eso tú lo puedes controlar, pero lo que tú no puedes controlar son las reacciones fisiológicas. Y Desmond Morris, en el libro El mono desnudo, dice que, por ejemplo, la dilatación de pupilas, de las pupilas, pero también hay zonas del rostro, hablando de expresiones faciales, que se comienzan a modificar. En el caso de las mujeres, los labios se comienzan a hinchar un poco más. El cuello, la coloración. Entonces esto es algo que tú no puedes controlar. Y si comienzas a observar esto, tomando en cuenta el contexto, el ambiente, los factores externos, y allí puede ser mucho más preciso. Entonces, por lo que tú estás explicando, que además, por favor, Víctor, prométeme Te lo públicamente que esto es parte 2 y parte 3, por favor. Mira, como buen signo de Leo. Leo como ascendente Virgo, ¿no? Aquí ya nos dimos la mano. Ok, ya nos dimos la mano. No sé cómo lo leyó, pero yo lo hice con un gesto de trato hecho. Fíjate, yo creo que muchos de los factores entonces que hay que estudiar para poder aprender de ese lenguaje corporal y las microexpresiones. Uno, los factores fisiológicos, ¿no? Claro. La cultura, el lenguaje universal y el contexto de la dinámica o de la entrevista. ¿Por qué? Porque yo puedo ser educada, estar sonriente, pero resulta que ese día tengo un malestar físico increíble y a lo mejor no tengo la misma dinámica, la misma sonrisa o la misma energía. Cuando una persona de alguna forma también tiene alguna patología, ¿puede influir entonces en el lenguaje corporal? Mira, muy buena esa pregunta, y aquí voy a citar un caso que a mí me ocurrió. Yo siempre me dedico a analizar como que los casos más virales del momento, desde la parte nacional e internacional, y analizando las primeras entrevistas de Javier Milei como presidente, él siempre se sentaba de esta manera, se sentaba al borde de la silla. Si nos vamos a lo simplista, esto es una posición de querer huir. Entre más al borde de la silla yo me siente, es una señal del sistema límbico de decir, no me siento preparado. Exactamente, no me siento como me quiero ir. Pero resulta que él tiene una lesión en la cervical y él, por lo tanto, se sentaba así para mayor comodidad. Claro. Entonces ahí es cuando hablamos de la línea base de comportamiento. Cada persona es diferente, cada persona tiene patologías, cada persona tiene condiciones que van a hacer que su corporalidad se modifique. Entonces, una vez que yo identifique cuál es su línea base de comportamiento, hay que observar si esa base de comportamiento se altera con algunas gestualidades. Claro. ¿Okay? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. En relaciones de pareja, y esto es un dato bastante interesante. Anoten. Joe Navarro, agente del FBI por 25 años, dice que él comenzaba a observar que era bastante frecuente en parejas cuando desaparecía el contacto físico, que normalmente esto terminaba en divorcios. Es decir, cuando las parejas, y esto ustedes lo pueden ver en los restaurantes, cuando los pies están por debajo de la mesa y hay establecimiento de contacto físico entre los pies, es porque probablemente allí hay algún tipo de intimidad o confianza. Pero cuando esa relación se va deteriorando, es allí cuando, y esto creo que nos ha pasado a todos en algún momento, estamos de pronto compartiendo mesa o compartiendo espacio y tocamos a alguien con quien no tenemos confianza, ¿qué hacemos inmediatamente? En el acto. En el acto. Claro. ¿Por qué? Porque eso es una señal de pronto de incomodidad, de vergüenza. De no puedo tocar, ¿no? Exacto, porque esto es proxemia. Proxemia es el espacio físico. Y lo que nos debe llamar la atención es que si en una relación de parejas que tienen 10 años de casado o es una relación ya consolidada, ya hay un noviazgo, ya hay un matrimonio, y ese establecimiento del contacto físico va mermando, probablemente, no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, esto lamentablemente significa que esa llama se está apagando. Yo quiero hacer miles de preguntas, no tengo el tiempo suficiente. Pero ya vamos a tener espacio 2, espacio 3 y espacio 4. Ya me diste la mano, ya lo hicimos de manera formal y yo creo que
En esta cultura del lenguaje corporal, lo primero que hay que hacer es estudiarnos a nosotros mismos. Totalmente. Desde el autoconocimiento, entonces podemos entender la dinámica colectiva, podemos entender y leer también lo que le puede pasar al otro, no solamente para una crítica ni para un estudio, también para la ayuda y para el servicio. Totalmente. Cuando puedes ver que alguien, a lo mejor su mirada va hacia el piso, está desolada o está perdida, esos son tiempos que podemos ayudar sin invadir, y yo creo que aquí el lenguaje corporal puede ayudarnos. Si quieren estar en contacto contigo, por dónde te escriben, y yo creo que me voy a volver adicta a seguir estudiando y a esos temas y esas referencias, ¿no?, de los libros que estás diciendo. ¿Por dónde te escriben? ¿Por dónde te leen, Víctor? Bueno, mis redes sociales, @Víctor Canelo por Instagram, por allí siempre estoy analizando los casos más virales del momento. También estoy por TikTok y, bueno, las redes de mi instituto, @Instituto No Verbal, dirijo el Instituto de Comunicación No Verbal Latinoamericano, uno de los institutos más grandes de Hispanoamérica. Y bueno, espero la invitación. Por supuesto. Para seguir analizando el lenguaje corporal, porque bueno, aquí hablamos del rostro, pero falta de pronto las cejas, falta de pronto los párpados, falta las manos, falta muchas partes del cuerpo. Mira, y yo no sé si esto es debido o no, pero te voy a lanzar por el barranco. Ya sé por dónde va. Nosotros, antes de comenzar la entrevista, hablábamos del lenguaje corporal y los signos, y eso no le voy a dejar pasar a Víctor Canelo, así que la tenemos pendiente. Seguro que sí. ¿Te parece? Gracias por aceptar la invitación, a ustedes en casa, gracias por acompañarnos esta mañana, mil bendiciones, recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz, y chao, chao.